Continuamos con el curso Consejería Bíblica. Vamos a tener la última lección, es la lección 7. Aunque la mayoría de cursos de MINS tienen 8 lecciones, cuando yo escribí este curso todavía no estaba ese estándar, sino que muchos cursos tenían 8 y algunos tenían 7, entonces yo lo escribí con 7 lecciones. Ya ahora el estándar es que tiene 8. En todo caso, en este curso de consejería, esta lección número 7 es la última y precisamente vamos a estar hablando de consejería, emociones y sentimientos. ¿Por qué dedicar toda una lección al tema de las emociones y los sentimientos? Bueno, por una sencilla razón. Estamos viviendo en el mundo posmoderno y la posmodernidad enfatiza lo subjetivo en vez del objetivo. Estamos en una sociedad que enfatiza todo lo que son las emociones, todo lo que es lo emocional. Entonces por eso es importante dedicar toda una lección a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque muchas veces se, se justifica el pecado y el no arrepentirse usando como excusas las emociones y los sentimientos. Por eso es de suma importancia analizar lo que dicen las escrituras acerca del tema de las emociones y los sentimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta lección 7 es definir qué son las emociones y definir qué son los sentimientos, porque no son la misma cosa, no es lo mismo hablar de emociones que hablar de sentimientos. ¿Qué son las emociones? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, las emociones son una alteración del ánimo, a ver, una alteración del ánimo intensa y pasajera. ¿Ok? Una alteración del ánimo intensa y pasajera. O sea, está nuestro ánimo y en eso hubo una alteración, o sea, subió. Ya sea que nos pusimos tristes de pronto, que nos enojamos, que nos pusimos muy felices, pero es lo que sentimos en un determinado instante. ¿Cuáles son algunas de las emociones primarias? Ahí puse algunos ejemplos de las más conocidas. Alegría, miedo, tristeza, enojo. Por otro lado, un sentimiento es un estado de ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Entonces, para que usted vea la diferencia, las emociones se puede decir que son instantáneas. Los sentimientos son un estado. O sea, yo permanezco feliz, por ejemplo. En ese caso, eh, es un estado. O tengo una emoción de amor y es un estado porque sigo permaneciendo amoroso. O yo estoy hostil o estoy sintiendo odio. Entonces ahí no es una emoción. Si no es instantáneo, no es una emoción, es un sentimiento. Entonces, para que veamos diferencias, o sea, la idea es que las emociones son instantáneas, los sentimientos son más un estado en que está la persona y que es continuo. Eso para iniciar y tener un marco teórico para que usted entienda a qué me refiero cuando hablo de emociones y a qué me refiero cuando hablo de sentimientos.
Ahora, vamos a hablar de lo que habla la palabra acerca de las emociones y sentimientos. Entonces, una parte de la lección vamos a hablar una breve teología de las emociones y los sentimientos. Número uno, las emociones y los sentimientos son buenas en sí mismas. O sea, no, las emociones no son malas. El problema es lo que yo haga con mis emociones. Cómo administro mis emociones. Pero en general, las emociones Dios no las dio. Es parte de cómo creó al ser humano. Y vamos a leer una parte de Génesis 1:31, la voy a poner ahí y quiero un voluntario que me lo pueda leer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Okay. Todo lo que hizo Dios lo hizo bien, lo hizo bueno. Las emociones son buenas en sí mismas. Lo que hay que entender, por supuesto, al inicio Dios todo lo hizo bueno, pero algo que vamos a ver más adelante es que también, primero que fue afectado por el pecado y que muchas veces también nuestras reacciones a nuestras emociones no son nomás saludables, sino que son pecaminosas. Gracias a las emociones, ¿verdad? Podemos mostrar afecto, podemos sentir gozo, podemos mostrar compasión, podemos hacer misericordia y muchas cualidades esenciales de la vida cristiana. En general, la capacidad de sentir y de tener emociones es una bendición de Dios. Es parte de esa gracia que ha tenido con nosotros, con todos los seres humanos, lo que se llama la gracia común, de habernos dado esa bendición de poder sentir, de poder emocionarnos. Precisamente por medio del sentir es que podemos cumplir con el mandato que está en Romanos 12:15, que dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, tampoco tenemos que caer en el emocionalismo. El emocionalismo sí es malo, pero ser emocional, es decir, tener emociones, es parte de lo que Dios nos dio. Porque Dios es un Dios emocional. Vean la diferencia, Dios es un Dios emocional, no un Dios emocionalista. ¿Cuál es la diferencia entre ser emocional y ser emocionalista? Ser emocional es que parte de nuestra integralidad tenemos emociones y mostramos emociones. Así como podemos decir que el ser humano es un ser racional, es decir, es un ser pensante, podemos decir que el ser humano es un ser emocional, que muestra emociones. Pero también eso parte de los atributos de Dios. Dios es un Dios emocional, es un Dios racional y es un Dios emocional. Es un Dios emotivo. Eso es parte de lo que tenemos que entender en una teología de las emociones y los sentimientos. Que estas características que tiene el ser humano de tener emociones es parte de la imago Dei. ¿Qué es la imago Dei? La imagen de Dios que tiene el hombre. Porque Dios es un Dios emocional, es un Dios emotivo, es un Dios que muestra emociones. Y vamos a leer una serie de textos donde podemos ver cómo Dios mostró emociones, que es parte de Él. Vamos a empezar leyendo Sofonías 3:17, que nos muestra que Dios es un Dios de gozo. Luego Juan 2:13 al 22, que nos muestra que Dios se enoja. Juan 11:35, vemos a Dios, bueno, a Jesús llorando, que Él es Dios encarnado. Igual podemos ver en Mateo 9:36, Mateo 14:14, Mateo 15:32, entre muchísimos textos,
donde podemos ver que Jesús se compadece. De hecho, ahorita solo vamos a leer Mateo 9:36, pero yo lo que quiero que entiendan es que hay toda una serie de textos que hablan sobre esto. Entonces, en las próximas diapositivas voy a poner varios textos y me gustaría que varias personas me vayan leyendo los textos. Primero, Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Vean que eso es importante. Dios es un Dios de gozo. Él se gozará sobre ti con alegría. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y eso es importante, porque a veces los cristianos tienen una idea de un Dios que sí es amoroso, pero que es muy serio. Creemos que Dios es un Dios serio muchas veces. O sea, tenemos a veces una mala perspectiva de Dios. Pero las escrituras sí nos hablan que Dios es un Dios de gozo. Él dice, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti. O sea, Dios se goza. Él sí es un Dios de gozo, un Dios de alegría, un Dios feliz. No es un Dios serio. Por supuesto, toma con seriedad el pecado. ¿Por qué? Porque así como hay un tiempo para todo, y hay un tiempo para estar serio, hay un tiempo para estar feliz, hay un tiempo para estar alegre, hay un tiempo para estar triste. Pero precisamente que el ser humano pueda regocijarse y gozarse sanamente y pueda alegrarse, es porque Dios es así y Él nos imprimió su imagen en nosotros. Vamos con otro texto. Vamos a ver, ¿sí? Juan 2:13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Hicieron un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús se enojó. Dios se enoja. Todos conocen el texto, de hecho ahora que hablamos de que viene la Semana Santa, nos acordamos de cuando Jesús entró al templo. Bueno, y cuando se dio cuenta que lo habían convertido en un mercado, eh, dice la palabra, que echó personas, que arrojó mesas, que arrojó las monedas de los cambistas. ¿Por qué? Porque habían convertido la casa del Padre en un mercado. Y por supuesto, Jesús era perfecto y él se enojó perfectamente porque la gloria de Dios estaba siendo opacada, o sea, no, lo que había por detrás no era ningún deseo egoísta. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos enojamos? Claro que tenemos un enojo a veces pecaminoso porque lo que tiene detrás, la motivación porque está detrás de nuestro enojo, son nuestros deseos egoístas. A veces hasta nuestro perfeccionismo. Pero en el caso de Jesús lo que lo movía
La motivación que él tenía era que la gloria de Dios eh, estaba siendo afectada. Entonces, sí, es un enojo. Probablemente el único que se puede enojar perfectamente es Jesús, sin pecar. Aunque creo que sí, va a haber momentos donde nuestras motivaciones son correctas y nos vamos a enojar eh, con las motivaciones correctas, pero hay que reconocer que la mayoría de las veces nuestras motivaciones por enojarnos no son las más sanas. Ok, entonces sí, Jesús se enoja y es una muestra de que Dios se enoja. Otro pasaje de la escritura nos dice que Dios es celoso, o sea, Él también se enoja porque tiene un celo. También otro pasaje nos dice que, que Dios está irado con los impíos. Nos dice un pasaje en los Salmos. Dios está irado con los impíos todos los días. Pues sí, Dios se enoja, Dios siente ira, una ira santa, pero siente ira. Es parte de las emociones. Y hay que entender que el enojo también fue puesto por Dios. El problema muchas veces es lo que hacemos con ese enojo o las motivaciones que están detrás de mi enojo. Lo que está en mi corazón que motiva ese enojo. Eso es muchas veces el problema. Pero el enojo es una emoción válida que nos ha dado Dios. Y eso vamos a verlo en una de las próximas diapositivas, que cada una de las emociones tiene un propósito. Otro texto, súper pequeño, lo voy a leer yo porque es súper pequeño. Juan 11:35, Jesús lloró. Sí, Jesús llora. Dios se siente triste. Y se va a sentir triste muchas veces por nuestro pecado. Se va a sentir triste al ver lo ignorantes que somos. Un último texto para hablar de la compasión de Jesús, dice Mateo 9:36, algún voluntario que me lo pueda leer. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Okay. Jesús tuvo compasión y Dios siempre muestra compasión por nosotros. Entonces, esos son unos cuantos ejemplos. Van a haber muchísimos textos que nos hablan de Jesús o Dios mostrando emociones. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que si somos emocionales, es porque es parte de la imagen de Dios en el hombre el ser emocionales. Que como yo les dije, no es lo mismo que ser emocionalistas, ¿verdad? Emocionalista es un sobreénfasis en las emociones. Darle más importancia a las emociones sobre la razón, sobre las acciones. No, somos emocionales y Dios es un Dios emocional, no un Dios emocionalista. Lo que está mal es el emocionalismo, no ser emocional. No está mal expresar emociones. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tenemos que hacer es aprender a ejercer una buena mayordomía de las emociones. Porque las emociones son aliados, no son enemigos. Dios nos hizo de esa manera con un propósito. Cada una de las emociones que tenemos tienen un propósito definido. Y ahí en la imagen pueden ver un personaje de, de la serie eh, Star Trek o Viaje a las Estrellas, que es el androide Data. Y es que hay personas con una lesión en el córtex frontal que no pueden sentir emociones. Entonces son como un robot, en el sentido de que los robots no tienen emociones. Así como este androide que salía en la serie
Viaje a las estrellas, nueva generación. Este androide que se llamaba Data, que en medio de la serie se le presenta como alguien que quiere entender las emociones humanas y que inclusive quiere vivir las emociones humanas cuando es solo un androide. Así hay personas que tienen precisamente ese problema. ¿Verdad? Que por una lesión que ya no es mental, sino neurológica, o sea, estamos hablando de una cuestión médica, han perdido la capacidad de sentir emociones y aunque tienen un buen humor y son agradables, por ejemplo, no tienen conciencia del uso del tiempo, ya que no sienten presión por el tiempo. Realmente no saben qué prefieren, porque no tienen emociones, ni sienten motivación alguna, porque no tienen emociones. Y tal vez lo que es más duro, no entienden las emociones de otros porque ellos no tienen emociones. Por lo que muchas veces se van a ver desinteresados o atrevidos cuando intentan relacionarse con otros, porque no tienen emociones. Imagínense una persona que no siente vergüenza, que no siente pena, que no se puede poner triste, ¿cómo va a tener empatía con otros? Porque precisamente Dios nos puso las emociones con un propósito. Gracias a esas emociones podemos sentirnos tristes por el pecado. Podemos sentirnos tristes porque las otras personas eh, han sufrido pérdidas. Podemos sentirnos tristes y llegar al arrepentimiento. Podemos sentirnos indignados cuando vemos males sociales, cuando vemos que alguien es agraviado. O podemos sentirnos gozosos cuando vemos un amigo, un hermano, un familiar triunfar y tener éxito. Entonces sí, las emociones son importantes. Y en general cada una de las emociones primarias tiene un propósito que fue dado por Dios. Por ejemplo, el miedo. El miedo es importante porque nos avisa que hay un peligro y nos lleva a huir. El enojo nos indica que hay una amenaza y nos da la fuerza, el vigor para defendernos. Vean que tanto el miedo como el enojo nos indican amenazas o peligros. La diferencia es que con el miedo decimos, huyamos. Con el enojo nos da fuerza para defendernos. Nos da esa valentía para defendernos. Porque hay ocasiones donde hay que defenderse. O hay que defender a los que están a nuestro lado. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos. Entonces sí, hay situaciones donde el enojo es importante. Por eso Dios nos dio el enojo. La tristeza busca que nos recuperemos. En el fondo, cuando usted se siente triste y llora, es porque usted tiene que hacer el duelo. Y el duelo es una parte importante en la vida para que usted pueda recuperarse de la situación de pérdida. Porque Dios nos hizo así. La alegría nos hace sentir bien para recuperarnos del estrés, de la enfermedad. La culpa, por poner otra, nos ayuda a buscar arrepentimiento, etcétera, 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 con cada una de las emociones que sentimos. Ahora, hay que entender que con la caída del hombre, o sea, cuando se dio la situación de la caída, que afectó a todo el ser humano a partir de Adán y Eva, entonces nuestras emociones fueron afectadas
por el pecado y han sido contaminadas. Pero sí, tanto nuestras emociones como sentimientos han sido contaminados por el germen del pecado. Por tanto, muchas de nuestras reacciones a nuestras emociones hacen que reaccionemos pecaminosamente. Y ciertos sentimientos que se desarrollan en el ser humano, como el odio y el resentimiento, son verdaderos pecados según la Escritura. Entonces, con esto tenemos un panorama de lo que puede ser una breve teología de las emociones y los sentimientos. Hablemos de otra cosa, hablemos ahorita de los problemas emocionales. Realmente los problemas emocionales no son problemas de las emociones, son problemas de respuesta a nuestras emociones, porque las emociones están bien. No, muchas veces lo que tenemos es la motivación incorrecta que nos provoca las emociones o una respuesta incorrecta a nuestras emociones. Una respuesta pecaminosa muchas veces. O muchas veces la motivación que nos produjo la emoción es una motivación pecaminosa. En el fondo, ¿qué es lo que nos muestra la Escritura? Que las personas se sienten mal a causa de sus malas acciones. Igual, una buena mayoría de las emociones implica que podemos sentir las emociones, pero sin pecar. Y vamos a leer un par de textos. Génesis 4 del 6 al 7. Voy a leerlo yo. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En el fondo Dios le está preguntando a Caín: ¿por qué tus emociones están alteradas? ¿Y qué es lo que le dice Dios? Si tú hubieras hecho lo correcto, te sentirías mejor, te sentirías bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que sencillamente nuestras emociones muchas veces son resultado de nuestras conductas. Si obramos mal, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir que estamos en pecado. Otro texto: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, enójense, pero no pequen. Entre muchas cosas cita, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, que nuestro enojo no dure. Usted puede enojarse, pero sin pecar y sin que ese enojo crezca y se convierta en una actitud de resentimiento. Porque ahí ya dejó de ser una emoción y pasó a ser un sentimiento, y un sentimiento que es pecado, que es el resentimiento. Realmente somos responsables por lo que sentimos. O sea, tenemos que responder ante Dios y ante otros por lo que sentimos. O sea, somos responsables. No podemos evadir esa responsabilidad. No somos responsables por nuestros sentimientos. Es un dualismo no responsabilizarnos por ello. No podemos decir cosas que son muy comunes en esta era de la posmodernidad, como decir: no, es que me dejé llevar, es que yo no quería, no fue mi culpa, fue que me obligaron, me presionaron tanto hasta que lo hice, es que me provocaron. Con expresiones así, lo que está haciendo el ser humano es huyendo de su responsabilidad, no reconociendo su responsabilidad. O sea,
No podemos quitarnos la responsabilidad como si los sentidos nos dominaran, como si nuestros jefes fueran los sentidos, las emociones. No, usted debe ser responsable por sus acciones. En la cosmovisión bíblica, las emociones y las conductas están interrelacionados. El amor no solo es un sentimiento, sino una acción, al igual que cada uno de los aspectos del fruto del espíritu. ¿Qué es lo que pasa? La cultura de hoy pone demasiado énfasis en los sentimientos. Nosotros los cristianos realmente buscamos obedecer las escrituras y tenemos que pensar en forma diferente. Nosotros estamos o creemos que las conductas están ligadas a los sentimientos y no los sentimientos los que producen las conductas. O sea, si usted actúa bien, va a tener buenas emociones. Como el caso que pusimos en el anterior versículo, donde Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no estarías enaltecido. Hoy en día una respuesta común sobre por qué no se actúa es que no me nace. O sea, ¿cuántas personas han dicho, pero ¿qué pasa? ¿Por qué usted no perdona? Por ejemplo, no es que yo no siento perdonar en este momento. Entonces le echamos la culpa a nuestros sentimientos, lo que es simplemente una excusa, una rebeldía contra Dios. Un cristiano no tiene ni debe actuar de esa manera. No, sencillamente, si usted tiene que perdonar, perdone, por ejemplo. Entonces, cuando usted actúa bien, cuando usted actúa conforme a lo correcto, a lo bueno, eso va a producir sentimientos positivos. Siguiendo con el ejemplo, si usted no perdona porque no le nace, por poner un ejemplo, de usted lo que va a seguir es manteniendo sentimientos y emociones negativas en usted. Pero si usted perdona, va a producir sentimientos positivos y correctos que agradan a Dios. Ya para ir finalizando, vamos a concluir y voy a leer literal, tal y como está en la lección 7. Los sentimientos no deben ser ignorados. Dios los dejó porque son una señal que nos evidencia que hay un problema. No hay que eliminar las emociones, aunque sí el manejo de estas, o sea, el manejo de las emociones, sino tratar el problema que perturba las emociones. Dios nos ayude a aconsejar a las personas para que ejerzan de manera agradable a Dios sus emociones y sentimientos. Y con eso terminamos la lección 7. Nuevamente ahí está una diapositiva con las fuentes de las imágenes que usé en esta lección, ¿verdad? En esta presentación. Y como les decía, con eso terminamos la lección 7, que es la última del curso, la última del manual del curso de consejería. Y con eso finalizamos nuestra serie de conferencias sobre el curso de consejería bíblica. Espero que el curso haya sido de bendición para todos. Ha sido un privilegio para mí poder estar compartiendo estas conferencias con ustedes. Y nos vemos en un próximo curso. Y con esto vamos a ir terminando. Que el Señor los bendiga.